RTP. Ya está con nosotros 7:45 el doctor Augusto Tandazo, analista constitucional y político, y vamos a hablar de lo que ha pasado este fin de semana en la Asamblea Nacional, que es importante y vital, porque a paralelo que se votaba en el segundo y definitivo debate esta ley de solidaridad nacional, también en la Comisión de Seguridad se estaba votando por la ley de inteligencia. Bienvenido a la mañana en RTP, estimado doctor Tandazo, gracias por acompañarnos. Gracias, muy amable por la entrevista y a las órdenes para cualquier tema. Me gustaría analizar más allá también del contexto que es pues imprescindible, en el cual se han aprobado o se ha dado paso a estas dos proyectos de normativa. Me gustaría primero iniciar por la de solidaridad nacional. Primero, los puntos importantes de este proyecto que fue enviado por el Ejecutivo como económico urgente, porque más allá de lo que ya se había hablado, de lo que traía esta ley de solidaridad, ahora pues se comienza a desmenuzar un poco más el tema de que se revive la tabla de consumo de drogas, pero con un nuevo redireccionamiento. ¿Cómo usted analiza esta votación y cuáles son los puntos relevantes de este proyecto? A ver, niña, usted me trató un collage de temas. En general, el gobierno tiene la mayoría en la Asamblea, desde luego que la tiene, y tiene que ejercerla. Pero ejercerla no quiere decir que tiene que violar la Constitución y violar la ley permanentemente y los tratados internacionales. Eso no se puede hacer. Entonces, tienen mayoría, sáquenle toda la ventaja posible a esa mayoría. Pero no se puede violar la ley. Sí, doctor Tandazo, para no justamente hacer un collage, como usted ha dicho. Entonces, más allá de lo político, porque el contexto, como lo dije al inicio, que es importante, y perdón por tampoco no presentarme, soy Astrid Singre, quisiera decirle que quería ver más allá del contexto político, porque es obvio, tienen la mayoría, la están aprovechando, por algo se aprobó en segundo y definitivo debate en la Asamblea Nacional este sábado. El contexto, ¿qué dice esta normativa? ¿Cuáles son los puntos relevantes? Vámonos ahí para no confundirlo. A ver, lo más importante de esto es la médula de la ley. La médula de la ley, lo central de la ley, es dictar una cantidad de disposiciones en el marco de un conflicto armado interno. Entonces, la primera pregunta y la básica, porque si no, no hay que discutir nada, niña, nada hay que discutir. ¿Vivimos un conflicto armado interno? No. La Corte Constitucional en 6 dictámenes dice que no. Y además, de acuerdo a la normativa del protocolo de 1977, adicional al Convenio de Ginebra de 1949, las condiciones para que exista un conflicto armado interno no son las que constan en la ley. Aquí tengo que decir una cosa que es, verá, yo en este país ya no termino de entenderlo. O sea, el artículo 424 y 425 de la Constitución dice que la Constitución prevalece sobre las demás normas, que las normas que estén en contra de la Constitución carecen de eficacia jurídica. Y el 425 dice que hay un orden de aplicación de las leyes. ¿Cuál es ese orden de las normas? La Constitución, los tratados internacionales, luego las leyes orgánicas, las leyes ordinarias. Entonces, ¿cómo se puede poner, por ejemplo, en una ley que el presidente definirá las condiciones en que existe un conflicto armado interno, yéndose por sobre lo que dice un tratado internacional? O sea, es que no tiene nombre. No tiene nombre los atropellos a la Constitución, a los tratados. Pero la gente en los medios de comunicación, y no quiero generalizar, no lo tomarán como algo personal contra Radio Tropicana, los periodistas en un 90% repiten todos los días, porque en el conflicto armado interno pasa esto, no hay conflicto armado interno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué ley estamos hablando? ¿De qué ley estamos hablando? Y luego los atropellos a la Constitución en el tema del indulto anticipado, en el tema de tomar medidas que se tienen que hacer únicamente a través de jueces, en el tema de que no se puede aplicar prisión preventiva a los militares y policías, creando un régimen de impunidad. O sea, es un atropello salvaje. Pero claro, como la gente cree que hay que darle un cheque en blanco al presidente, y en esto están comprometidos incluso a la gente de la derecha sin darse cuenta, que tarde que temprano van a tener que responder por los cheques en blanco que le van dando al presidente. Entonces aprueban esto. No solo aprueban esto, aprueban montonera de cosas que no tienen, es que ya son cosas que riñen contra la lógica, contra el sentido común. Voy a ponerle ejemplos así rápidamente. Reconsideran lo reconsiderado.
en el tema de la terna que tiene que ir para designar al delegado de la Asamblea Nacional ante el Consejo de la Judicatura, violando a plena luz del día el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Se violan. Incluso el presidente de la Asamblea Nacional, que cree que somos una bola de pendejos en el Ecuador, cuando interviene este ex correísta Bosques, dice, se cierra el debate. ¿Cuál debate? El debate de uno. Debate de a uno, que uno plantea y votan y ya, y se aprobó. Se aprobó una violación a plena ley, a la ley. Entonces, en el tema de la designación de los representantes del Ejecutivo a la ley, al Consejo Directivo del Seguro Social, por Dios, es una fotografía de lo que tenemos. Vivimos una dictadura, pero una dictadura de gente mediocre, porque ni siquiera es una dictadura de gente con algún nivel. Entonces, sucede que presentan las ternas para los representantes principales y suplentes, y no hay currículums. Y no hay currículos como manda la Ley de Seguridad Social, artículo 28, donde señala con claridad qué es lo que tiene que decirse de estos candidatos, y no solamente del primero, porque es una elección de una terna, tanto de principales y suplentes. Pero además esta ley establece de manera taxativa y concreta que corresponde a la Superintendencia de Bancos la verificación del cumplimiento de los requisitos previos a la asignación de estos miembros del Consejo Directivo, y no hay ninguna certificación de la Superintendencia de Bancos y Seguros, y toda una Asamblea Nacional aprueba esta designación violando la ley. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Es que esto no es un problema de que tienen mayoría. Pueden tener mayoría, pero tampoco es que con una mayoría pueden hacer lo que les da la gana. Pero entonces, esa mayoría ha votado por una normativa y que consideran importante, y aquí hay que respetar también, porque si son voluntades, incluso el mismo Pachacuti se está dividiendo por no allanarse a un caudillo, ni tampoco a una sola cabeza, que ha demostrado que podría estar con cualquier gobierno si se cumplen ciertos caprichos. Pero aquí lo importante es la normativa, y me parece interesante analizar uno de los puntos que usted señala, y es el de conflicto armado interno. ¿Usted considera que la cantidad de muertes violentas que existe en estos momentos, no solamente en Guayaquil, porque por si acaso muchas personas creen que es la realidad únicamente de Guayaquil, sino también en Quito? Vimos como este fin de semana asesinaron a un artista en la 6 de diciembre. ¿Usted cree que no es un conflicto armado interno, que no es una responsabilidad del Ejecutivo mirar hacia allá? No, mi amiga, y ahí yo hago una invocación a los periodistas. Tienen que mejorar su formación. El protocolo adicional, el protocolo de 1977, adicional al Convenio de Ginebra de 1949, habla del conflicto armado interno. A ver, lo explico con más claridad. Hay dos tipos de conflictos en el mundo: el conflicto armado internacional, dos países que se agreden, y un conflicto armado interno. Entonces, esto está normado por el Convenio de Ginebra y también por el protocolo adicional del Convenio de Ginebra, el conflicto armado interno. El tratado internacional prevalece sobre las leyes, incluso sobre esta que acaban de aprobar. Prevalece. ¿Y qué es lo que dice? Para que hay delincuencia al más alto nivel, nadie discute. Eso no se puede discutir. Pero no existe. Para que exista conflicto armado interno tiene que haber una fuerza militar contraria a la fuerza militar del gobierno, que no existe. O sea, es toda una organización, no para delinquir, sino para oponerse al gobierno. Y adicionalmente, tiene que haber un control territorial. Control territorial es, por ejemplo, un cantón, una parroquia, una provincia. Control territorial, vamos a poner un ejemplo. El cantón Paján está tomado por una fuerza militar de cualquier nombre, todo el control. Y hay un enfrentamiento ahí con el ejército del Ecuador. Pero eso no existe, lo que hay es delincuencia. Y luego dice que ese control territorial es para realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. Operaciones militares sostenidas es una guerra cuerpo a cuerpo. Un ejército que baja por una llanura, sube por acá, se enfrenta al ejército del Estado que está en otra parte. Eso no hay. O sea, lo que ocurrió en Alto Punino no merece entonces, por ejemplo, una declaratoria como esta, cuando tenemos a miembros paramilitares de Colombia en nuestro territorio, en nuestra Amazonía. Hay que buscar las figuras y esperar que tengamos militares extranjeros en nuestro territorio. No, mi amiga, está confundida. Lo de Alto Punino me permite explicarle de una manera clara. Mire lo de Alto Punino. Un grupo de delincuencial de esta gente disidencia de las FARC
y posiblemente aliados con una mafia ecuatoriana. Hacen un operativo, llegan, atacan, matan a los 11 miembros del ejército, los matan y se retiran. No hay enfrentamiento, no hay operaciones militares sostenidas. Es un golpe que se da un enfrentamiento que mañana está pasando un bus de la policía y alguien lo ataca y le pone una bomba y los hace explotar. Eso no es conflicto armado interno. Doctor Tandazo, buenos días, Fernando Insúa le saluda. Hay un concepto de guerra asimétrica también. El hecho de que huyan y no se queden lo hacen la mayoría de las guerrillas del mundo y la mayoría de grupos irregulares. Si nos quedamos en el concepto de porque secuestran, trafican droga, usan minería ilegal, entonces si descartamos porque se dedican a eso y no porque son un ejército que va a marchar a una línea del frente, entonces el conflicto armado en Colombia no sería guerra. Porque hace tiempo que dejaron... permítanme hacer la diferencia porque en su momento, ahora las disidencias son más abiertamente criminales. En su momento sí tenían una estructura cuando eran la FARC militar que aspiraban al menos a la toma y la captura del poder. Pero aún sigue habiendo conflicto en Colombia a pesar de que ya renunciaron a la captura del poder y se dedican más a la búsqueda, a mantener sus estructuras criminales. Entonces, en base a eso, Ecuador, al tener vínculos con estos grupos, ¿cómo no podríamos calificar de conflicto armado interno cuando hay atentados terroristas, los enemigos huyen, se esconden? Alto Punino fue un enfrentamiento militar en toda la regla. Fue un ataque a autoridades y se tuvo que bombardear después la maquinaria en la zona, el ejército haciendo incursiones para poder vengar y para poder hacer justicia por los 11 caídos que ocurrieron ahí. También hay zonas del país donde la soberanía del Ecuador no es efectiva. Bueno, me deja hablar, yo soy el entrevistado. Entonces, claro, solo quería... Claro, pero es que ahora sí me toca hablar. Mire, lo que usted acaba de decir le tira abajo su tesis. Colombia, pese a que existe control territorial, que existen ejércitos concretos, hasta con uniforme, con nivel de mando, con operaciones militares, Catatumbo, en la parte sur, la parte del Putumayo, pese a eso, Colombia no ha llegado a determinar que hay un conflicto armado interno en Colombia. Y acá, con una operación de sabotaje, de ataque a una patrulla, pensamos que hay un conflicto armado interno. ¿Dónde? Cuénteme usted, ¿dónde hay un control territorial en el Ecuador? Control territorial es control. A esa parte no entra el ejército. Pero no es que no entre el ejército hoy, sino un buen tiempo. No existe control territorial. Entonces, si no existe control territorial, entonces... ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Es un invento, pero además una cosa, mi querido amigo. O sea, lo que diga la Corte Constitucional para usted no sirve para nada. O sea, la Corte Constitucional es el único órgano que puede calificar esta materia. Y la Corte Constitucional en 6 dictámenes le dice al gobierno, no hay conflicto armado interno, no hay hostilidades. Y entonces, ¿dónde queda la Corte Constitucional? Porque cuando usted se pone a pensar en dónde queda el Ecuador, a ver, le voy a poner un ejemplo. Una Asamblea Nacional que aprueba una ley basada en un conflicto armado interno, que la Corte Constitucional, que tiene competencia exclusiva en esa materia, dice que no hay conflicto armado interno. O sea, no existe en el Ecuador un ordenamiento jurídico en este momento. Lo que hay es una dictadura. Y le voy a decir una cosa a lo que podría hacer la Corte, que yo sé que no lo va a hacer, porque en este país a toda la gente le tiembla. La Corte Constitucional perfectamente puede destituir a los asambleístas que aprobaron la ley orgánica de seguridad nacional, incluso al presidente si llega a ejecutar la ley, porque está violando un dictamen y le da esa facultad el ordenamiento jurídico a la Corte Constitucional. Así de grave es el tema. Pero como la gente lo repite como loros todos los días, que el conflicto armado interno, conflicto armado interno no existe. Doctor, en el 96... la Corte Constitucional en Colombia declaró que había un conflicto armado interno, inclusive activó la aplicación del derecho internacional humanitario en ese momento. El 2005, igual, cuando fue la desmovilización de los paramilitares, se reconoció, porque obviamente no puede haber tratado de paz, no puede haber conversaciones como las que han habido, inclusive el intento de acercamiento con las disidencias, de no haber reconocido un conflicto armado interno. Y creo que lo de la guerra civil colombiana es algo de conocimiento internacional. Desde luego, y podemos hacer todo un programa para analizar ese tema, mi amigo, pero no es un tema de mezclar conceptos. Colombia no vive un conflicto armado interno, punto. Eso no vive. Pero lo reconocen ¿Y sabe por qué no vive? ¿Y quiere saber por qué no han aplicado el conflicto armado interno? Por una razón. Porque si usted aplica
y usted logra decir que hay conflicto armado interno, está obligado a que se apliquen las normas del derecho internacional humanitario. Entonces Colombia dice, a ver, les doy esto y después me meto en camisa de 11 varas que tengo que responder a Raimundo y todo el mundo sobre el uso de la fuerza. Entonces dice, no doy ese paso porque la otra cara de la moneda de declarar un conflicto armado interno es aplicar el derecho humanitario. Entonces, no lo hacen por eso. Y acá nos vamos de frente con algunas acciones que toman estos grupos armados. Y nos mandamos el tema de que hay conflicto armado interno. Incluso el presidente dicta un decreto, donde en ese decreto dice que hay 3 grupos que participan en este tipo de organización. Son grupos armados organizados, es el nombre que se le da, conforme a la normativa constitucional. Pero son grupos colombianos, entonces estamos hablando de un conflicto armado internacional. No estamos hablando de un conflicto armado interno. Es que en esto no hay que alcahuetear las cosas que están pasando en el Ecuador. O sea, porque lo que hoy estamos sembrando, mañana lo podemos cosechar y de mala manera. Entonces, no se puede permitir este tipo de cosas. Y hay otro tipo de temas que son graves, como los que les señalé. El tema este de lo que el presidente acaban de tomar la decisión en la Ley de Seguridad Nacional, de que introducen nuevamente este tema de la tabla de consumo, con una forma diferente. Antes se hablaba de tabla de umbrales o consumo de drogas y ahora se habla de parámetros de consumo. ¿Qué hizo el presidente Noboa? ¿Qué hizo el presidente Noboa en noviembre del 2023? Hizo un show barato, que todo el mundo le dijo que estaba bien, menos yo y otras personas más, en donde rompió la tabla de consumo y armó todo un show, donde dijo que esta tabla de consumo fomenta el narcotráfico, que el día de hoy la dichosa tabla de drogas se va. Y sucede que pasa más de un año, mucho más de un año, y se dan cuenta de que están en pañales, que no pueden aplicar la normativa. ¿Por qué razón? Porque están violando la Constitución. Violaron la Constitución. El presidente Daniel Noboa Sin violó la Constitución cuando ordenó en su momento, mediante la resolución del CONCEP, de que se derogue esta resolución del CONCEP sobre la tabla de drogas. ¿Qué dice la Constitución? Tenemos que entender que hay un ordenamiento jurídico en el Ecuador. Dice el artículo 364 de la Constitución, las adicciones son un problema de salud pública. Salud. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. ¿Qué dice el Código Orgánico Integral Penal? La tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo personal en las cantidades establecidas por la normativa correspondiente no será punible. En casos de consumo ocasional, habitual o problemático del Estado ofrecerá tratamiento y rehabilitación. Se cita la tabla para saber hasta cuándo es un tema de consumo personal y desde cuánto es tráfico. Y el artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal vigente dice: cantidad admisible para uso o consumo personal, a tenencia o posesión de sustancias estupefacientes psicotrópicas o preparados que las contengan para consumo personal será regulada por la normativa correspondiente. Y hay sentencias de la Corte Constitucional anteriores, sentencias del 2019, que se hizo, el presidente se limpió con la sentencia de la Corte Constitucional, se limpió con las normas del Código Orgánico Integral Penal, se limpió con la Constitución cuando hizo esto. Y ahora, ¿qué tienen que decir? Que tienen que volver nuevamente a plantearlo el tema disimuladamente a través de una ley económicamente urgente, que tiene que ver temas económicamente urgentes, y se ponen a ver sobre temas de las Fuerzas Armadas en términos del orgánico personal, tipo de temas. Este es un caos, el Ecuador. Tenemos que entender lo que es un caos. Ahora, esto no tiene nada que ver con una defensa que usted casi lo que quiso decir, como que se puede defender al líder que esté en Bélgica. Yo no tengo nada que ver con esa gente. Entonces, ese es un tema grave lo que está pasando en el Ecuador. Una dictadura. Me permite que hagan una última pregunta, pero ya estoy sobre el tiempo y necesito que sea lo más breve que pueda, doctor Tandazo. Adelante, Jorge. Doctor Tandazo, quisiera volver a retomar el tema y el contexto ecuatoriano. Hablamos de que está aprobada la ley de solidaridad, también se aprobó un segundo debate en comisión la ley de inteligencia, y a mí lo que me preocupa, y le hago quizás 2 preguntas súper rápidas concretas. La primera es, ¿qué implicaciones podría tener esta ley de la ley de inteligencia, esa comisión que se piensa crear? Y la segunda, ¿usted cree que la Corte Constitucional va de alguna u otra forma a
bajarse estas leyes que posiblemente ambas vayan a ser aprobadas por parte de la Asamblea? Yo le puedo responder por mí. Si yo fuera miembro de la juez de la Corte Constitucional, mi voto es por destituir al presidente y a la Asamblea Nacional. Es mi voto. Porque en el Ecuador tiene que haber orden jurídico, y si no, esto es un caos. ¿Qué dice la Ley Orgánica de Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia? Viola el derecho a la privacidad y el debido proceso, porque lo hace sin orden judicial, violación constitucional. Otra impunidad a los agentes de inteligencia, los exime de responsabilidad penal, civil y administrativa a quienes cometen abuso en el marco de sus funciones. Otra ilegalidad inconstitucional, impone una entrega obligatoria de información sin garantías. O sea, ni posibilidad de oposición. Legaliza el uso de gastos reservados de una manera que después ya no se puede revisar lo que se actuó en materia de utilización de gastos reservados. Permite el uso político del sistema de inteligencia, debilita la transparencia y la democracia cuando se habla de que la clasificación arbitraria de información como secreta limita el acceso de los ciudadanos y periodistas, erosionando la rendición de cuentas, violando el artículo 91 de la Constitución, que incluso cualquier persona puede presentar una acción de acceso a la información pública, incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto. Entonces, si esto lo dice la Constitución, esta ley abre la posibilidad de que se califique de secreto una información, y eso no lo puede abrir nadie. Violación constitucional. Entonces, estamos viendo cosas que definitivamente repugnan, porque no estamos viviendo un orden democrático. Tienen mayoría. Ah, caramba, aprovechen la mayoría para hacer cosas buenas, para reformar lo que tengan que reformar, pero no violando la ley y no violando la Constitución y todos los tratados internacionales. Doctor. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto lo que vive el Ecuador? Una dictadura desembosada. Nos quedamos con su último comentario. Nosotros tenemos que ir a comerciales. Una gran mañana para usted, doctor Tandazo. ¿Cómo me decía el último? Que una gran mañana para usted. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Créame a la que distancia. para mí, don Ramón, regáleme 30 segundos, 20 segundos. Para mí es muy difícil hacer opinión, porque créame que yo soy una persona formada en el derecho, y no soy un abogado del montón. Y cuando veo las barbaridades que hacen en el Ecuador, uno dice, bueno, ¿qué es esto? Le regalaron un país, y no me refiero solo a Noboa. Me refiero a Correa, me refiero a Lazo, me refiero a Moreno, me refiero a este presidente. O sea, ¿qué es esto de país? Esto es cualquier cosa menos un país. Vea lo que hicieron con la eliminación en el artículo 5 de la Constitución, el tema de las bases militares. Eso no se podía tocar porque son elementos constitutivos del Estado. Y la Corte Constitucional falló. O sea, hizo un mal trabajo en ese tema. Y todo el mundo cree que con esto se va a dar solución. Colombia tiene 7 bases militares y creció del 2023 a la fecha en un 53% la producción de la cocaína. Por Dios, veamos las causas, veamos el fondo, no la paja, no querer quedar bien con los Estados Unidos. Ahí no está el tema. Con eso no se va a resolver el tema de la criminalidad y del narcotráfico en el Ecuador, como nos hicieron creer con la extradición. Ah, no, pues se aprobaba que ya no hay extradición, ya al otro día teníamos todo resuelto. No pasa absolutamente nada. Es deber de nosotros, de los que opinamos, de los medios de comunicación, dar un poco de luz a la gente. Estamos viviendo una dictadura. Yo no tengo una bronca con la derecha, ni con la izquierda, como para decir, vean, ustedes no tienen opciones. Pero no pueden crear este caos que están creando. Le quedamos muy agradecidos. RTP